¿Qué tal? Soy José Alberto Mújica. El día de hoy es 3 de noviembre del 2016. Y bueno, el video de esta ocasión es porque me puse a investigar a la revista Campaign and Elections, donde en el periférico, en la autopista, el gobernador Graco Ramírez se anuncia en espectaculares. Y bueno, me causó curiosidad esta revista y la empecé a investigar y bueno, yo le pediría al editor que venga a vivir una semana para que no escriba por lo que le pagan, sino escriba la realidad de las cosas que pasan en Morelos. Graco Ramírez dijo que un día que él no tenía medios focas, pues bueno, Campaign and Election es uno de ellos. Y en esta investigación que hice me encontré a esta joyita. En Cuernavaca, bueno, estamos hartos de baches, de inseguridad, de falta de iluminación, de la basura. Y bueno, todo esto es gracias a malas decisiones que se han tenido. Cuernavaca viene sufriendo desde el delincuente Manuel Martínez Garrigós, amigo de este señor que usted ve enfrente, Cuauhtémoc Blanco. Después vino Jorge Morales Barut, un tipo gris, y bueno, ahora tenemos a Pataditas Blanco. Y esto de verdad les va a encantar. Yo no tengo nada en favor de los Yáñez, al contrario, espero que el PSD desaparezca. Es un partido que no tiene que existir. Y el día de hoy les comparto lo que Miguel Ángel Sandoval y Arturo Ortiz le dijeron a esta revista y esto les va a encantar. No importa si Cuauhtémoc Blanco firmó por $1 millón, $1 millón, 10 millones de dólares o 10 millones de pesos, no importa. Lo que importa es que es un producto creado simplemente para que estuviera en Cuernavaca. Y mire lo que nos regala Arturo Ortiz. Cuando se dio el anuncio de que Cuauhtémoc Blanco, hasta entonces todavía jugador profesional de fútbol en el Puebla, contendería en la búsqueda de la alcaldía por Cuernavaca, pocos pudieron imaginar que esa campaña acabaría en el triunfo de quien hasta ese momento era la última leyenda en activo del balompié nacional. Buena parte de la población y del Círculo Rojo imaginó que se trataba de alguna maniobra distractora del gobierno estatal del estúpido gobernador Graco Ramírez para restarle votos al PRI y se daba por hecho que sería el debut y despedida del ídolo de Tepito en la política. Cuauhtémoc resultaba un candidato novato y sin tablas. Lo postulaba un partido local que históricamente nunca había ganado. Y la revista le pregunta a Arturo Ortiz, ¿cómo nace el proyecto Cuauhtémoc Blanco? Y responde, José Manuel Sáenz es mi amigo desde hace muchos años. En su momento se vuelve representante de Cuauhtémoc y se lo lleva al Valladolid. Después José Manuel Sáenz se viene a vivir a Cuernavaca con un ex socio que yo tenía de un programa de radio y me lo presenta. Me cuenta la noticia de que Cuauhtémoc va a ser candidato al PSD. Sale porque los mismos dueños del PSD, que son los Yáñez, empiezan a filtrar la nota de que Cuauhtémoc venía a ser el candidato de la capital del estado. Recordemos que el PSD pierde su registro nacional y en Cuernavaca, a través de los Yáñez, logra conservarlo. Me confirman que sí venía. Platico con ellos. Me dicen que sí va a ser Cuauhtémoc. No les creo. Le pregunto a uno de los Yáñez y me dice que ya estaban terminando pláticas con el representante de Cuauhtémoc, José Manuel Sáenz. Y entonces, cuando yo les empiezo a creer, nosotros comenzamos a trabajar con el partido sin candidato, porque habría que recordar que seguía activo en el fútbol y aunque el Puebla ya había aceptado que él fuera postulado, aún así tenía que cumplir con un contrato y no podía iniciar la campaña hasta que lo cumpliera. Algo fundamental en esta campaña era que la gente ya estaba harta del PRD, que es el partido en el gobierno, y del PRI, que actualmente gobierna la capital. Yo le decía a Arturo que era necesario hacer un entrenamiento de medios, un taller de comunicación efectiva con nuestro candidato, para darle las herramientas necesarias y el speech de la narrativa de campaña. Antes de que empezara la campaña, lo vimos 3 veces. Le dimos un entrenamiento de medios en 6 horas a Cuauhtémoc Blanco. Nos agradeció que le enseñáramos las herramientas necesarias para el arranque de la campaña, saber cuáles son los noticiarios más importantes, a cuál tenía que leer, a quién tenía que escuchar. Finalmente, lo interesante de la campaña fue que quisimos llevar acciones y no promesas como todos los políticos lo hacen. Ah, caray, el PSD, si me late defraudarte. Ay, ay, ay.
Las temopipas, que eran unas pipas de agua común y corriente, pero con el nombre de Cuauhtémoc, porque vimos que tenía un problema serio de agua en la capital. Entonces habría que ir concretamente a los hechos. Las temopipas, el adiós a los baches o Cuernavaca iluminada, cosas que creo que todos los presidentes lo tendrían que hacer y no lo hacen, que son cosas muy sencillas y es lo que la gente pide todos los días aquí en Cuernavaca. Salimos la primera semana con el tema de las temopipas y era una revolución aquí en Cuernavaca. Entonces fue una acción que la gente adoptó y quedó encantada porque es un problema real que se vive en Cuernavaca. Esa fue la primera semana. La segunda semana venía el tema de adiós a los baches, que también es un problema recurrente en Cuernavaca, de forma tal que muchos le dicen cuernavaches. En el gobierno vieron el efecto que tuvieron las temopipas y para evitar que este otro programa nos siguiera dando puntos, fueron a tapar los baches de los lugares donde íbamos a ir y entonces fuimos a unidades habitacionales. La revista pregunta, Cuauhtémoc era un jugador del Puebla. ¿Cómo resolvieron su ausencia durante la precampaña? Hicimos campaña sin candidato. Nosotros comenzamos a trabajar con el partido sin candidato porque habría que recordar que seguía activo en el fútbol y que aunque el Puebla ya había aceptado que él fuera postulado, aún así tenía que cumplir un contrato y no podía iniciar campaña hasta que se retirara. En Cuernavaca seguía existiendo esa gran incógnita de que si era realidad que él iba a venir, si iba a ser el candidato o nada más venía a pasearse, como incluso lo decían algunos candidatos de los demás partidos. 4 veces, de enero al 20 de abril que arrancó la campaña, esas 3 o 4 veces fue un fenómeno. Allí empezamos a pintar el hacer campaña sin candidato, que es un tema nada fácil. Había que mantenerlo vigente en redes, a través de videos, de algún mensaje que podíamos sacarle cuando venía y cada vez que venía armar un show. Y el show se daba, la gente lo quería su autógrafo y la foto. En una plática que tuvimos con José Manuel Sainz, nos decía, esto no lo puedes poner sin un resguardo, porque la idea es que saliera el candidato a dar autógrafos y fotos de acuerdo a un esquema diseñado para causar una revolución. En estas 3 o 4 ocasiones que vino a Cuernavaca, así nos dimos cuenta de que teníamos que hacer que la gente lo sintiera, que supiera que sí era Cuauhtémoc Blanco, por lo que diseñamos un formato tipo firma de autógrafos de un rockstar. José Manuel cooperó y sonaron cosas del marketing futbolero y ya lo habían hecho en otros lados donde él es un fenómeno y lo contrataban para firma de autógrafos. Todos los discursos se grababan íntegros. Ese día revelan Miguel Ángel Sandoval y Arturo Ortiz, en Cuarto de Guerra, la insistencia de algunas cabezas por atacar al gobernador y a su candidato en el PRD había sido demasiada. Exigían que Blanco Bravo contestara ya algo de lo que se le acusaba. La respuesta de los consultores fue no. Cuando llegó a la colonia, una de las más pobres de Cuernavaca, el candidato cometió un error en su discurso. En lugar de pedir votar por el PSD, le pidió a la gente que votara el 7 de junio por el PRD. A los pocos minutos la grabación ya estaba en redes y en los noticieros locales. La popularidad del aspirante provocó que esa grabación se volviera viral. Hablamos con el reportero que subió la nota. La bajó, sí, pero el daño ya estaba hecho. Se volvió viral, comenta Arturo Ortiz. La aspiración siempre fue ganar. Aquí nosotros luchábamos contra el Estado. El candidato de la coalición de Graco Ramírez era una persona que venía de ser secretario de gobierno, diputado local, presidente del mismo instituto político, una persona letrada y con amplio conocimiento de los problemas del Estado. Él traía en contra el desgaste del gobierno de Graco Ramírez. Aquí la revista se está contradiciendo. Nosotros decíamos que teníamos un gran producto que era Cuauhtémoc Blanco y que tendríamos que vendérselo a la sociedad y que habría que entender que la gente que está en Cuernavaca y que habría sufrido todo tipo de vejaciones, asaltos, secuestros, delitos de alto impacto en un gobierno del PRD estatal
y un PRI que estuvo atrapado en la capital por 2 administraciones, en donde no se notaba mucho el trabajo en las calles y que la gente exigía todos los días, en ese sentido, a la gente de Cuernavaca, nosotros teníamos que venderle a la alternativa de un cambio con alguien que fuera una esperanza. La gente le dio la oportunidad a Cuauhtémoc. Y comenta Miguel Ángel Sandoval. Nuestro eslogan decía: un gobierno ciudadano es posible, Cuernavaca territorio de ganadores, y en algunas aplicaciones utilizamos la frase de menos políticos, más ciudadanos. Era el discurso que siempre traía nuestro candidato, contar su historia de vida, que comenzó desde abajo, que vivió en Tepito, y Arturo Ortiz lo secunda. Y finalmente, con todo el respeto, lo digo, todas las asociaciones agrupadas en Cuernavaca como la Canaco, Canacope, Canirac, todas estas asociaciones que buscan siempre a la hora de las campañas acercarse a los candidatos y ser parte de las campañas y la negociación propia de ellos mismos, yo siempre digo que son políticos que buscan saltar. Nos la pusieron bien fácil, porque al principio la gente de la Canacope determinó a través de su presidente no invitar a Cuauhtémoc al debate. Un poco de humor, que está en redes sociales. Y termina la entrevista con una pregunta de la revista. ¿Qué sigue? Ya tenemos candidato de una campaña exitosa y que funciona demasiado bien, pero ahora viene algo complejo: gobernar. Y dice Miguel Ángel Sandoval: debemos tener a los mejores cuadros al interior de la alcaldía para que lo arropen, gente experta, y que él siga mostrando esta sinceridad. Cuauhtémoc quiere una cruzada de agradecimiento a la gente, y realmente la historia que queremos contar Arturo y yo es la de recomendarles a los mejores cuadros que estén al interior del municipio, y que él se convierta en ese alcalde itinerante para que opere en todas las colonias. Y dice Arturo Ortiz: él decía que no íbamos a permitir lo que ha visto en todas las historias de políticos, que son rateros, que se roban el dinero. Va a estar todos los días en la calle sin dejar de comunicar. La gente que lo rodea y lo acompaña podrá seleccionar a los mejores hombres en Cuernavaca para lograr esa gran expectativa de sueños que tenemos los que habitamos en esta ciudad, hacer que las cosas florezcan en la esperanza que nació en el momento en que la gente fue a las urnas y castigó a los políticos. Y le hacen una pregunta a Cuauhtémoc Blanco: ¿qué seguirá en política para Cuauhtémoc? Sin duda más: quiero ser un gran alcalde de Cuernavaca, y después, en 2 años, ya se verán. Pues apenas no llevas ni un año y mira cómo tienes Cuernavaca, Cuauhtémoc. Por favor, no vuelvan a votar por el PSD. Todo proyecto en el que esté Roberto Julio Yáñez, por favor, no lo sigan. Seguramente los van a invitar a juntas, reuniones en las próximas elecciones. Por favor, no vayan. El PSD tiene que desaparecer, y Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez no tienen que volver a gobernar ni en Cuernavaca ni en Morelos. Soy José Alberto Mujica. Si te gustó el mensaje, el video, difúndelo por favor, compártelo por favor, y sobre todo, en esta temporada que viene, no paguen impuestos, no paguen predial y no paguen todo lo que se les dice. Gracias.